En esta serie de videos vamos a trabajar con un tema conocido como flujos o streams y nos permiten manejar datos que se pueden transferir de una región hacia otra. Primero vamos a ver a qué se le llama un flujo. Bueno, un flujo, o en inglés stream, es una secuencia de datos potencialmente ilimitados puestos a disposición a través del tiempo. Se le suele ilustrar como datos fluyendo a través de una especie de tubería. Pueden ser de caracteres o pueden venir codificados en bits y bytes con ceros y unos. Usualmente se utilizan para transferir información de una región a otra de la computadora, por ejemplo, del disco duro hacia la memoria RAM o hacia una USB. También los podemos utilizar para recibir datos desde los dispositivos de entrada, como lo que vayamos escribiendo en el teclado, para poder manejarlo en memoria. También si queremos conectarnos con una impresora, por ejemplo, mandaríamos un flujo de datos hacia el dispositivo de salida que sería la impresora. Igualmente, cuando queremos que se imprima algo en pantalla, lo que estamos haciendo es utilizar un flujo de datos que va desde la memoria hacia un flujo de salida que muestra datos en pantalla. También se pueden utilizar, por ejemplo, para conectar a nuestra computadora con algún dispositivo en la red o en la nube. Entonces, ahora para poderlos manipular, los flujos pueden ser procesados por filtros, que pueden ser colocados secuencialmente y cada uno procesa los datos devolviendo a su vez otro flujo con los datos procesados. Entonces podemos verlo como una especie de ensamblaje industrial, donde la idea esencial es que los datos están fluyendo, pero a la vez que van pasando de una dirección hacia otra, podemos hacerlos pasar a través de filtros, donde los filtros van a modificar ligeramente esos datos dependiendo de los procesamientos que les queramos ir aplicando. Entonces, estos filtros permiten realizar un manejo más eficiente de los datos, como ejemplo, y en Java podríamos utilizar un buffer input stream. Lo que va a hacer este tipo de filtro, hilo, va a ser, en lugar de ir recibiendo byte por byte la información, por ejemplo, lo va a acumular en lo que se le conoce como un buffer. Podemos pensarlo como una especie de colchón donde se están acumulando varios datos y una vez que ya se hayan juntado los puede procesar en un solo paso, ¿no? Entonces esto va a ser el acceso mucho más eficiente y el procesamiento en general. También se pueden utilizar para aplicar procesamientos intermedios, por ejemplo, tratar de cifrar los datos. Aplicar aquí alguna especie de código para que no los pueda leer quien no los queremos leer. Ese sería también otro tipo de filtro. Otra aplicación sería el monitoreo, como un Progress Monitor Input Stream, por ejemplo, de estos que nos van avisando si ya se terminó de descargar un archivo o no, o qué tanto ha avanzado el procedimiento de comprimir algún archivo. Entonces, ese sería otro ejemplo de filtro. También llevar la cuenta del número de línea en archivos de texto sería otro ejemplo. Entonces tenemos también una clase, por ejemplo, llamada Line Number Input Stream, que puede ir leyendo un archivo de texto y además nos puede ir avisando en qué número de línea vamos. Y así puede haber tantos filtros como nosotros deseemos. Algunos ya vendrán en la API por defecto, otros se los podemos ir agregando nosotros según nuestras necesidades. Y bueno, algo muy interesante es que se pueden encadenar uno después del otro. Entonces, por ejemplo, podríamos tener un buffer input stream para ir leyendo un archivo de texto línea por línea. Después conectarlo con un cipher input stream para aplicarle alguna especie de algoritmo de cifrado. Podríamos tenerlo conectado a un Progress Monitor Input Stream que nos avise en qué parte del archivo vamos y si ya está por terminar nuestro procesamiento. Ahora veamos cómo se usan.